Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Que en esta mañana nos permite nuestro Padre Celestial traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Dios que en esta mañana su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad. Gracias a su presencia, gracias a su Espíritu, podemos estar de pie, podemos, queridos hermanos, caminar en esta mañana que Dios nos da todos los días, porque bueno es entregar nuestra vida todos los días, bueno es entregar nuestro corazón todos los días, dejar que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, nos guíe a toda verdad, porque si algo debemos, hermano, desear todos los días, es realmente levantarnos a agradar a nuestro Señor. Cuando la vida del creyente, que hermano, no es su propósito, no es agradar a Dios, se enfrenta a un montón de cosas en su vida. Se enfrenta, queridos hermanos, a situaciones en su vida personal que no vive para agradar a Dios. El creyente debe de tener como propósito levantarse cada mañana y hacer lo que Dios le pide. Pero como no tiene comunión, no tiene una relación, mucho creyente ora, mucho creyente abre las Escrituras, pero nunca abrirá lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Y eso tiene que ver con su persona diaria. El creyente tiene que entender, hermano, que el abrir las Escrituras no es para que otros nos agraden a nosotros. No es para que otros se fijen en nosotros. No es, queridos hermanos, que nuestra vida, hermanos, siempre tenga que ver con los demás. O pedirle a Dios, Señor, como hacía aquel hombre, verá, gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Gracias, Señor, porque yo no peco. Gracias, Señor, porque yo no soy como aquellos que me hacen daño. Yo no soy como aquellos que... Mientras el otro hombre, hermano, estaba de rodillas pidiéndole al Señor que lo perdonara, que le cambiara su vida. Por eso nosotros nos debemos de levantar todos los días con el propósito, hermano, de agradar a Dios. Pero como el hombre no sabe qué es agradar a Dios, vive de una manera amargada, vive de una manera, hermano, llena de enojo, llena de violencia. Pero hay una consecuencia, queridos hermanos. Hay una gran consecuencia en nuestra vida. Cuando nosotros nos apartamos, cuando nosotros nos alejamos, o cómo alguien puede sacar a Cristo de su corazón. Hay cristianos que piensan que tienen a Cristo en su corazón. No. La Escritura nos habla, queridos hermanos, que hay quienes sacaron a Cristo y hay quienes realmente, ¿cuál es el comportamiento de una persona que tiene a Cristo en su vida? ¿Cuál es el comportamiento de alguien que no lo tiene? Alguien que su corazón no ha salido de Egipto. Por eso hay una consecuencia, hay una administración. Cuando creemos que no es importante hacer que el Espíritu de Dios, hermano, se mantenga en nuestra vida. Ser cristianos es esforzarnos, ser hijo de Dios es esforzarnos cada día a cuidar, queridos hermanos, de que realmente el Señor esté con nosotros, el Espíritu de Dios esté en nosotros. Eso tenemos que cuidarlo. Por eso la misma Escritura nos enseña, queridos hermanos, la importancia de que examinemos nuestra vida si está en nosotros o no. Lo que representa, queridos hermanos, que cuando Cristo está en nosotros nos lleva a tener un comportamiento, nos lleva a tener una actitud, nos lleva a ser humildes, nos lleva
a comprender y a reflexionar las cosas. En el libro de Hechos 7, versículo 38, dice aquí su bendita palabra. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que la desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. El ser hijo de Dios, hermano, el ser pueblo de Dios conlleva una gran responsabilidad. No es nada más creer de que nuestra vida es ser cristiano por creer en Dios o porque creemos en Jesucristo. Vamos a la iglesia. Es mucho más allá. Es una vida entregada. Por eso hoy estamos viviendo tiempos de grandes luchas para mantenernos firmes, no solamente en Cristo, porque hay quienes se mantienen en Cristo, pero hay quienes Cristo se mantiene en su corazón, en su vida. Lo que Dios quiere conquistar es nuestro corazón. Donde Dios quiere habitar es en nuestro corazón. Por eso el Señor dijo algo muy precioso. Esta promesa, cuando Él dijo que el que me ama, vendremos a Él, dijo el Señor, ¿verdad? Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pero en 23, respondió Jesús y dijo, el que me ama guardará, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Haremos morada, su presencia, su espíritu. Qué importante es guardar su palabra, qué importante es amar su palabra, qué es importante todos los días levantarnos, queridos hermanos, dispuestos a oír su palabra, dispuestos a escudriñar su palabra, dispuestos a revisar nuestra vida, dispuesto, hermano, a que seamos guiados. Por eso nos levantamos con una porción del maná. Usted sabe que en el desierto ellos no querían el maná, despreciaron el maná, despreciaron cada palabra diaria, la despreciaban. Cada palabra diaria la rechazaban. La gente, por eso estamos orando por los hermanos, estamos pidiendo por los hermanos, que procura, hermano, que tu corazón no se enfríe. Hay hermanos que nos seguían todos los días, ¿verdad? Y ahorita ya no están. Y ahorita ya no aparecen, ya no se asoman. Están dejando todo. Pero lo que no saben, queridos hermanos, que hay una consecuencia cuando el hombre abandona a Dios. Lo que no saben, una consecuencia que cuando el hombre se aleja y se aparte de Dios, esas cosas, cuando alguien deja de hacer algo para Dios, cuando estaba metido, cuando veías que todo era Dios, hermano, buscaba las prédicas, quería aprender, estaba hablando del Señor, estaba fluyendo, era porque, hermano, estaba el Espíritu Santo en su vida. Pero ahorita el problema es que andan en la carne. Seguramente andan haciendo algo que no es agradable a Dios. Porque cuando alguien anda haciendo algo que no es agradable a Dios, que Dios no le mandó a hacer, hermano, pues dirá la gente, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada malo. Pero vamos a ver qué es lo malo que realmente aparta al hombre de Dios. En veces no son las obras, en veces el corazón. ¿Cuál fue el problema que tuvieron los egipcios? Perdón, los israelitas en el desierto, que tenían a Egipto en su corazón. Egipto no salió de su corazón de ellos. No salió. Nunca salió de ellos
la idolatría. Nunca salió de ellos, de su corazón, dispuesto, queridos hermanos, a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, sino que siguieron con su mismo rollo, con su misma actitud, confiados de que la religión los va a cambiar, confiados con la religión los va a salvar. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hombre está en una iglesia, pero ellos no están en Cristo. Como dijo Pablo en el libro de Hechos, cuando pasa, dice: atenienses, yo veo que ustedes son muy religiosos. Yo veo que son muy religiosos, digo, ustedes a ese Dios que no conocen es el Dios que yo predico, al Dios desconocido. Por eso dice aquí, hermano, en el libro de Hechos, de que Egipto no salió de sus corazones. Esta palabra Egipto viene de la palabra Matzor o Matzur, que significa fortaleza, baluarte, sitio, fuerte, terraplén. O sea que era, hermano, que sus fortalezas de Egipto consistían en sus tesoros. En la grandeza de Egipto consistía en sus tesoros y en sus dioses. Este pueblo que estaba acostumbrado, queridos hermanos, a las riquezas. Egipto estaba acostumbrado a las riquezas. Faraón, los egipcios estaban acostumbrados a las riquezas. Por eso hicieron trabajar a los israelitas, que sacaran mucho oro, mucha alhaja, hicieran mucho, hermano, que ellos, su corazón estuviera en los tesoros de Egipto. En los tesoros de Egipto. Acostumbraron a los israelitas, hermanos, a que su fortaleza hicieran y aprendieran a depender del dinero, aprendieran a depender del trabajo, aprendieran a depender de un negocio, aprendieran a depender de los hombres y no de Dios. Ellos también se acostumbraron, por eso dice, hermano, que ellos también tenían esa mentalidad, una mentalidad de riquezas. También que los judíos, hermanos, el pueblo de Israel son de los más ricos del mundo, por no decir que son los número uno, ricos del mundo. Porque ellos, hermanos, estaban acostumbrados a la riqueza. Estaban acostumbrados, hermano, estaban afanados al trabajo duro. Tenían esa costumbre. Por eso dicen, hermano, en Éxodo 1, versículo 11, dice que entonces pusieron sobre ellos comisarios, tributos que los molestasen con su carga. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y con toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Los obligaban. No era que los hermanos los golpearan, no eran, hermanos, que realmente los tenían claro, ellos eran esclavos de Egipto. Obligar, hermanos, que les hicieron ver, como dice allá en Éxodo 3, les hicieron ver sus necesidades. Les hicieron ver que tenían muchas necesidades. Se olvidaron el Dios de lo imposible, se olvidaron el Dios que provee. Dice, hermano, que este pueblo estaba acostumbrado a las riquezas. Este pueblo, hermano, estaba acostumbrado, queridos hermanos, dice que estaba acostumbrado, dice, y todo servicio los obligaban a servir a Dios, a los egipcios. La palabra servir significa trabajar,
significa culto, significa adorar, significa honrar, significa sujetar. Mucho creyente ya no es amante de la palabra. Jesús dijo algo: el que ama mi palabra y la guarda, vendremos y haremos morada en él. O sea, Cristo está en su corazón, el Señor está en su corazón, porque son amantes de la palabra, obedecen la palabra. Entonces, alguien que diga solamente es cristiano, se salva solamente, pero Cristo no está en él. Por eso no hay cambios en su vida. Por eso su vida lleva una vida amargada. Les molesta hasta su propia obligación diaria les molesta. Están afanados. Pero la Escritura dice, hermano, que aquí adoraron, le dieron culto. Los egipcios hicieron, hermano, que los hijos de Dios adoraran su trabajo, se volvieran esclavos del trabajo, se sujetaran porque eran sujetos a sus patrones. Les hicieron ver que tenían necesidades, negocios. Por eso vemos, hermanos, que ellos adoraban mucho, hermanos, su trabajo. O sea que usted puede ver que el pecado, hermano, que realmente hizo Dios que destruyera a los hombres de Sodoma y Gomorra, fue un pecado por causa del comercio. Ser sodomita no era precisamente, hermano, la homosexualidad o el pecado sexual, sino tenía que ver con el comercio. En Ezequiel 16, versículo 49 dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, su hermana soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi quité. Vean qué dice. Una de las cosas que había era abundancia de pan, abundancia de ociosidad. O sea que ellos no hacían nada en su vida. Se dedicaban al comercio, se dedicaban al trabajo, pero eran muy ociosos. La Escritura dice, hermano, que los ociosos, hay gente que anda de ociosa. Dice, dice en 1 Tesalonicenses 5:14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que asalentáis los de poco ánimo, que abstengáis de los débiles, que sean pacientes con todos. Que amonestéis a los ociosos. A los otros manda que los alentemos de poco ánimo, que sostengan los débiles, pero a los ociosos, dice, a los ociosos rigurosos, dice que son insubordinados, a la gente insujeta, no arreglado, alguien que no arregla su vida delante de Dios. Eso significa ocioso, una persona desarreglada. Una persona, hermano, que no tiene un orden delante de Dios. Ellos que andaban de ociosos, hermanos, porque hay gente que andaba ocioso, o sea, dice que no hacían nada. No hacían nada, hermano. No arreglado, dice, una persona desarreglada, insubordinado, insujeto, perezoso. También significa desviarse, gente desordenada, dice desviarse del orden. Significa placeres desordenados, inmoderados, irregulares. Gente dice griega, que no se presentan a trabajar, Y no está hablando, hermano, del mundo, sino que la misma Escritura dice que
cuando el Señor le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta y para que me sirva, eso lleva a decir que, faraón, quizás no le estaba hablando el faraón, quizás le estaba hablando a los hijos. Cuando Dios llama a servir a un creyente, es como decir, oye, ¿cómo es que no te presentaste a trabajar? ¿Cómo es que no te presentaste a servir? ¿Cómo la gente, verá, hermano, es tan... o cómo el hombre es tan traicionero que se vende por unas monedas? ¿Cómo el hombre es, hermano, tan traicionero que se vende por un plato de pan? ¿Cómo es el hombre tan traicionero que cuando Dios lo llama a servir no se presenta a trabajar? ¿Por qué no lo hacen con la gente? Usted ve en el libro de Malaquías, y en el libro de Malaquías el Señor le dice, ¿por qué no se lo hacen a sus reyes? ¿Por qué no se lo hacen a sus patrones? ¿Por qué no se lo hacen? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué usted no se presentó al culto? ¿Por qué usted no se presentó a la alabanza? ¿Por qué usted no se presentó a servir? ¿Por qué usted no se presentó? ¿Por qué no te presentaste? ¿Por qué no te presentaste a tu privilegio? ¿Por qué? Que amonestéis a los ociosos. O sea que a ellos les gustaba dejar mal al Señor. ¿Usted cree que es agradable, hermano, que dejar a Dios tirado? Mira, a veces da pena, hermano, ver las actitudes de los hermanos cuando uno les dice, hermano, no lo haga así. No es así. ¿Por qué al Señor se lo hace? ¿Por qué para Dios, hermano, la gente no se presenta a servir o deja tirado su privilegio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermano? Porque se volvieron carnales, estando ociosos espiritualmente. Dice que, pero el Señor manda, dice que esto, así eran la gente de Sodoma y Gomorra. Por eso hay mucho sodomita. Y sodomita no era que, hermano, que son homosexuales, son lesbianas. Porque los sodomitas también eran gente muy ociosa. O sea que dejaban tirados sus privilegios. Un sodomita es aquel que deja tirados sus privilegios. Un sodomita es aquel, hermano, que no le importa que Dios lo use cuando Dios lo usaba. Un sodomita es aquel, hermano, dice que, hermano, que vive una vida desordenada espiritualmente. Aquel que no, dice, una persona no arreglada, que no entiende cuáles son las prioridades en Dios. Eran ingratos. No solamente, hermano, de que por eso es tremendo, hermano, porque a los egipcios aprendieron esto. Su tesoro estaba en Egipto. Su tesoro estaba en la tierra. Hay quienes piensan que el dinero no los corrompe, que el trabajo no los... No. Ay, por Dios, hermano. A veces tratan de mentiroso a Dios. Y a uno como que uno se quiere oponer a que les vaya bien. Pero una persona irresponsable es como el perico. Donde quiera es verde, o sea que donde quiera que vaya es el mismo. La persona irresponsable es igual en cualquier lugar. En veces se salieron muchos hermanos porque decían que uno era muy estricto, que uno les exigía. Pero no, el punto es que eran ellos irresponsables. Hasta hoy siguen siendo irresponsables. Porque si se cambiaron de iglesia y siguen siendo los mismos, los problemáticos son ellos. Son ociosos, son sodomitas,
su corazón, están, hermano, en una sociedad, hermano, por eso mucha gente Dios los corrigió. Están de ociosos, están fuera, dice que ociosidad significa fuera de orden. Yo es lo que estoy viendo, que la gente desordenada, hermano, está pasando un problema muy, muy difícil en su vida. No tienen tiempo para Dios. Quieres alejarte, quieres apartarte de Dios, ten cuidado. Quieres que no tienes tiempo, ten cuidado, se llama carne. Hermano, dice que no se presentaban a trabajar, no se presentaban a los cultos, no se presentaban a su servicio. Mucha gente en su corazón está mal. Eran ingratos. Eran ingratos, hermanos, porque los egipcios, los israelitas en Egipto les enseñaron a los israelitas a atesorar el dinero, a atesorar la carne, a atesorar, queridos hermanos, una vida terrenal, a atesorar esos tesoros. Por eso dice, hermano, que el dinero, tanto así, hermano, que tú ves que los maltrataban. Lo que quiere decir que una creyente, hermano, que su Egipto está en su corazón, hermano, es aquel que es muy prepotente por causa del dinero. Es muy prepotente por causa del dinero. Es violento por causa del dinero. ¿Ha visto usted hombres y mujeres, hermanos, prepotentes por el dinero? Que el dinero los domina. Los egipcios adoraban el trabajo, adoraban el dinero, se volvieron esclavos de ella, se volvieron ociosos, tenían una vida desordenada en el Señor. Hay gente que su corazón, hay gente, hermano, que de su corazón no ha salido ni Sodoma, de su corazón no ha salido Egipto. No ha salido Egipto. No han salido los placeres. Pero ellos solo querían escuchar a Moisés que les diera por su lado. Pero cada día, hermano, enojaban más al Señor. Porque todo lo que hacían ellos, queridos hermanos, estaban llenos de intereses. Solo querían para ellos y no para Dios. Por eso Dios le decía, ¿por qué no te presentaste a trabajar? ¿Por qué no te presentaste a servir? Es que estoy trabajando, es que estoy en un negocio, es que estoy haciendo esto. Ahí sí te presentaste a trabajar. Hermano, si algo te está estorbando, algo te está alejando de Dios y estás haciendo algún oculto que te está alejando de Dios, que te está apartando de Dios, ten mucho cuidado, porque las personas no quedaron sin castigo. Ten mucho cuidado. Siguieron siendo los mismos. Ten mucho cuidado, porque las consecuencias de salirte del camino, de la salvación. No te salgas del camino, no te apartes del camino. Pero como se volvieron cristianos, hermanos, pero de su corazón no salió ni Sodoma, no salió de su corazón, no salió Egipto. Amaban el dinero, eran ávaros, eran codiciosos. Y dice que no se presentaban a trabajar, no se presentaban a servir, no se presentaban delante de Dios. El Señor le decía, ¿por qué no se presentaron? ¿Por qué se desviaron del orden? O sea, ¿quién les mandó a hacer eso? Hermano, la gente no piensa. Por eso, antes de hablar, hermano, fíjese cómo está su familia. Yo le aconsejo que no hable de otras personas y mire cómo está su familia. Si es una persona enterada o de vez en cuando van.
Y dirá, pues es que porque trabajo, porque estoy enfermo, porque estoy esto, o sea, mil excusas, mil pretextos, mil todo. Pero se dieron cuenta, hermano, de que siempre eran los mismos. No, nunca han sido personas fieles. Nunca han sido personas así arraigadas en el Señor. Si uno no los obliga, si uno los forza, si uno no, o sea, para ellos fue un daño. Cuando deberían de estar agradecidos que uno les enseñara, hermano, la disciplina. En el Salmo 78, versículo 27 dice, hizo llover sobre ellos carne como polvo, porque arena del mar, dice, aves de que vuelan, las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo, y no habían quitado de sí el anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Los derribó. Murieron. ¿Por qué razón, queridos hermanos, murieron? Eran personas muy interesadas. ¿Qué pasaría si Dios les quita todo a unas personas? Los deja en la calle. ¿Buscarían a Dios? Dice que buscaban a Dios solícitos en busca de ello, en busca de su ayuda. No solamente se volvieron ambiciosos del dinero y del trabajo, sino que andaban en la carne, pedían carne en su vida. Por eso una persona con dinero, una persona con trabajo y le va bien, se vuelve carnal. Una persona que todo tiene, su carácter no cambia. Dice que eran carnales porque no podían agradar a Dios. No podían agradar a Dios porque Egipto estaba en su vida. Por eso hay cristianos que no están agradando a Dios. Dios los manda a arrepentirse. Dios los manda a cambiar su actitud. Dios los manda a cambiar diferentes si siguen con su mismo carácter, su misma forma de ser, su misma ambición, su misma avaricia, su mismo comportamiento. Ya ni tan siquiera actúan como dice la palabra. Por eso dice que están de ociosos, son sodomitas. Pero Dios destruyó, hermano, Egipto. Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Hay cristianos que no están agradando a Dios porque tienen Egipto en su corazón. Como tienen dinero, tienen trabajo, tienen todo, pues no se presentan a trabajar delante de Dios. No se presentaron a trabajar. No se presentaron a servir. No se presentaron. ¿Saben qué, hermano? Que cuando alguien no se presenta, de poco a poco están sacando a Jesús de su corazón. Se salieron del camino. Por eso dice el libro de hermano que no así lo hizo Moisés. Moisés estaba en Egipto, pero hermano, él no deseó los tesoros de Egipto, porque su corazón era hebreo, su corazón estaba en el Señor, no estaba en este mundo. Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón, por la fe de Egipto. Por la fe, dice, dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe dejó a Egipto, sacó a Egipto de su corazón. Sacó a Egipto, eso que lo apartaba de Dios, hermano. Sacó los tesoros, lo que más era valioso para su vida. Lo sacó de su vida. Los egipcios les habían enseñado, hermano, a amar las cosas terrenales, a apreciar las cosas terrenales, a volverse carnal. La administración de los egipcios carecían de humildad, hermano.
Se sentían muy grandes, se sentían poderosos, eran gente muy mandona. Muy mandona. Oh, hermano. Por eso un egipcio es una persona que maltrata a otra persona porque es mandón, es mandona. Ese es un egipcio. Un sodomita es aquel que tiene poder sobre el dinero, sobre el trabajo. Es un sodomita. Sobre los negocios. También son soberbios, son altivos. Son codiciosos, son avariciosos. Nunca salió Sodoma, nunca salió Egipto de su corazón. No eran humildes. No se procuraban, realmente ser personas como lo hizo Moisés. Por eso una persona de fe, una persona que se dice que tiene fe, lo primero que tiene que renunciar son a las cosas temporales del pecado, a las cosas que nos aparten de Dios. Decidió no gozar, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿De parte de quién está, hermano? ¿Es cristiano? ¿Está con los que trabajan al Señor? ¿Está con los que sufren con el Señor? ¿Está con los que padecen con el Señor? ¿O está metido con el trabajo, en el negocio? Eso sí, esa es la vida. Dice que no se presentaban a trabajar cuando Dios los llamaba. Andaban de ociosos. Un sodomita es aquel que no se presenta. Deja tirado su privilegio. Deja tirado lo que Dios le tiene dado. Por eso Dios se molestaba cada día con ellos. El hecho de ser cristiano, hermano, no aplaude. Dios no aplaude la vida de un creyente así. Por eso dijo Moisés. Moisés, hermano, había criado con esa... Unos dicen, hermano, que Moisés iba a ser sucesor del faraón. Tenía la sabiduría, tenía la posesión, hermano, de volverse un faraón. Pero él renunció a eso. Renunció a un trono. Por eso cuando usted ve en el Éxodo 12, versículo 29, dice la bendita palabra de Dios que cuando la administración de los egipcios era, hermano, que carecían de humildad. Era gente que no se arrepentía, era gente prepotente, era gente que no reconocía sus errores, se sentían grandes. De tal manera que dice que Dios destruyó a los primogénitos, a todo aquel que se sentaba en un trono. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Hasta el que estaba, hasta los esclavos se sentaban en un trono. Hasta los esclavos que eran los israelitas se sentían prepotentes. Hermano. Qué enojo de nuestro Dios, hermanos, al ver que la gente se siente grande. Los destruyó. No se presentaban a trabajar, no se presentaban a servir, no se presentaban cuando los hablaba. Por eso trono significa autoridad, significa poder. ¿Cuánto cristiano hoy está desordenado? ¿Cuánto cristiano hoy no reconoce autoridad? Todos mandan. ¿Cómo que todos mandan? ¿Y el orden de Dios, hermano? ¿Y el orden de Dios? ¿Sabe que dice que esto de ociosos es que ellos habían roto el orden de Dios? La palabra ocioso significa desviarse del orden o de la regla prescrita. De lo escrito está. Quiere decir que los hermanos le enseñaron a los egipcios, hermanos, a los israelitas: aquí mando yo. La mujer decía: aquí mando yo. ¿Por qué cree que habían diosas, hermano, en Egipto? Aquí mando yo. Los hijos mandaban. Todo el mundo mandaba. Quiere decir que un egipcio, no, hermano, y lo más tremendo que un egipcio no reconoce autoridad. Pero lo más tremendo que los egipcios, hermanos, vean que los egipcios, si algo no
los egipcios tenían, hermano, es que a los egipcios no les gustaban los pastores. Odiaban a los pastores. No les gustaban los pastores. Por eso ellos no reconocían que nadie los gobernara. Ellos querían se sentir rey. Por eso una persona que es egipcia, que todavía no ha salido de Egipto, hermano, le cuesta trabajo reconocer autoridad. Reconocer autoridad. Le cuesta trabajo reconocer autoridad. Génesis 46:34. Entonces diréis: hombres de ganadería, has sido tu siervo desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moriréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de oveja. Por eso, cuando un creyente abomina el pastorado, es un egipcio. Son mandones. Abominaban el pastorado. Usted debe de reconocer, hermano, que si tiene un pastor en casa, valórelo. No esté dale. ¿Por qué? Porque los egipcios aborrecen todos los pastores de oveja. Son insujetos, son mandones, aman el dinero, aman el trabajo, son inviolables en su vida, se sientan en su trono, se aferran en su vida. Porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas. Oh, dice la versión Dios habla hoy. Ustedes díganle que siempre se han dedicado a criar ovejas. ¿Cuál de sus antepasados así podrán quedarse a vivir en la región de Gosén? Porque los egipcios tienen prohibido convivir con los pastores de ovejas. Si a usted le prohíbe acercarse al pastor, está con un egipcio, una egipcia. Si a usted le prohíben acercarse a los pastores, está con un egipcio. Ante un mandón, ante un dominante, ante un amargado, ante alguien que no quieren que sea ministrado. Una vida desordenada. Hermano, eso es tremendo. Son aquellos que son reyes, no quieren que haya otro rey. Son reyes, por eso Dios los destruyó. Por eso el cristiano no manda en su vida. El cristiano no manda en su vida. El que manda es Cristo. Si Cristo no manda en tu vida, no eres cristiano. Eres un religioso, pero no eres cristiano. Si haces lo que quieres, no eres hijo de... O sea, no eres cristiano, hermano. No eres, o sea, eres un religioso, pero no eres cristiano. Eres un creyente, pero no eres un discípulo. Por eso ellos, hermanos, estaban acostumbrados, hermano, a adorar. Por eso dice que se sienta en su trono. Un trono, dice que autoridad se sentía. Dios destruyó a los primogénitos. Éxodo 32, versículo 5 dice: viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Por qué ellos pidieron un becerro? Porque ellos estaban acostumbrados. Los egipcios les hicieron acostumbrarse a edificar, a tener adoración. Adoración por el trabajo, adoración por el dinero, adoración por las necesidades. Por eso ellos en el desierto hicieron esto. Pero luego dice: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado.
y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando dice ellos que le han ofrecido, el Señor dijo, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Ahora a Él sí le sirven, dice. Oh, ¿no acaso no dijo mi Señor Jesús que no podéis servir a dos señores? Amarás a uno y aborrecerás a otro. ¿A quién amas? ¿A quién aborreces? Si ya no te presentas a servirle, ya no te presentas delante de Él, ya no regresaste a casa, estás haciendo con tu vida lo que quieres. ¿A quién amas o a quién aborreces? Porque si tú prefieres el dinero, el trabajo, el mundo, las amistades, todo, tú no amas al Señor. Aborreces al Señor. Por eso Él se dijo, no podés servir. Le digo aquí, tú estás sirviendo a otro Señor. Y el Señor dijo, no te presentaste a trabajar. Amonestéis a todo aquel que no se presente delante de mí. Por eso ni el dinero, ni el trabajo, ni el negocio, ni los familiares, ni los patrones, ni nadie va a poder salvar a un creyente. El hombre lo va a poder dar todo al final por su alma, pero no podrá ser redimido. La salvación no se compra. Por eso se cree para salvación, hermano, porque nosotros al creer en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, decidimos servirle a Él, decidimos correr al llamado de Él. Sabemos que Él es nuestro proveedor, sabemos que Él nos va a ayudar. Por eso digo más a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró de la presencia de Dios, hermano, dice, ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder? ¿Qué dirán? Que van a hablar los egipcios diciendo, para mal sacó para matarlos en los montes y raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete el ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, a los cuales has jurado por ti mismo, que le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y haré tu descendencia después de esta tierra que he hallado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había hecho de hacer a su pueblo. Fíjese, un pastor, su pastor intervino. Ellos odiaban a los pastores, ellos aborrecían al pastor. Mira, hermano, si tu pastor ora por ti y siempre está orando por ti, muchas cosas se detienen por causa del pastor. Si a ti te cae mal un pastor, tú no obedeces a tu pastor y tienes prohibido, o tú mismo no quieres estar junto a ellos. Es un corazón egipcio. Sin embargo, el pastor oraba, hermano, ¿para qué? ¿Para que Dios los perdonara por esa actitud. Para que Dios perdonara a la gente, hermano, mandona, arrogante, amante del dinero, amante. Porque las personas, hermanos, que dejan a Dios y dejan tirado su servicio, dejan todo, hermano, están en juicio. Dios está enojado con ellos. Dios no aplaude, hermano, que un creyente se aparte de Él. Dios no aplaude que un creyente peque. Dios no aplaude que un creyente, hermano, su corazón viva sentado en un trono. Viva desordenada su vida espiritual. No tiene deseos de cambiar, no tiene deseo, hermano, de volverse al Espíritu de Dios. Dios no está contento con una persona que se levanta todos los días, hermano, dispuesto a macharse en su trono. Orgullo, el trono es orgullo, altivez, arrogancia, como se sentaba el hermano, el querubín. Yo mando, yo aquí decido. Estás equivocado. Ese es el corazón de Egipto. Un corazón duro, un corazón rebelde, un corazón que no quiere cambiar, un corazón que no quiere reconocer la grandeza del Señor, no quiere humillarse, no quiere pedir perdón, no quiere reconocer su salvación. Ese es el corazón de Egipto. Esa es la vida de Egipto. Amargado, peleando, dominante. De su boca no sale la palabra de Dios, sino sale, hermano, lo malo.
lo malo. No voy a dejar salir mi alma. Un faraón es aquel que no deja salir su alma, que adore. No deja salir su alma, que se humille delante de Dios y reconozca que está mal. Vemos, hermanos, que aquí el Señor no los destruyó. Pero si usted lee más abajito, vemos que Moisés destruyó a todos, mató a todos aquellos que habían edificado el becerro. No los destruyó Dios, los destruyó Moisés. ¿Cuál fue el problema? Que se habían apartado. Se apartaron del camino que no les envió. Porque tenían a Egipto, los tesoros de Egipto. Hermano, estaban en su corazón, nada más pensaban en hacer dinero, pensar a que les va a ir bien. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y esta palabra tesoro significa el temor a Dios. Donde esté tu temor, ahí estarás. Donde esté tu temor, ahí estarás. ¿En dónde está tu tesoro? ¿En dónde está tu temor? ¿En dónde está? ¿En dónde está tu tesoro? ¿En dónde está tu temor? Porque la gente falta de temor, ahí estará su corazón. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu vida? La gente quiere irse, quiere apartarse de Dios, que andan desanimados, dice hermano, a los animados, pero aquellos dicen que no, que por mi trabajo y que yo quiero hacer. Pues adelante, hermano. Pero no quedaron sin castigo. No quedaron sin castigo. No quedaron sin reprensión. ¿Dónde está el tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu temor? Lo que Dios quería que ellos demostraran, hermano, era el temor que ellos tenían al Señor. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el temor que uno le tiene a Dios, hermano? Por la fe Moisés decidió renunciar. Era grande el temor que le tenía a Dios, que prefirió ser maltratado. Él se convirtió en un pastor después. Si allá, hermano, los egipcios odiaban, aborrecían a los pastores, él se convirtió en un pastor. Él se convirtió en alguien que dirigía. Eran aborrecibles. No les gustó el trato. A Moisés no le gustó el trato que tenían la gente egipcia y los de Sodoma contra su pueblo. Rehusó tratarlos así. Un hijo de Dios debe de rehusar tratar a la gente con soberbia. Debe tratar, hermano, debe de renunciar al pecado. Debe de renunciar, hermano, al odiar a los pastores. En lugar de apoyarlos, los están odiando, están atacándolos, no saben el trabajo que están haciendo. Ningún trabajo, queridos hermanos, ningún trabajo en el mundo se compara con el de ser pastor. Ninguno.
Por eso los egipcios menosprecian el trabajo de los pastores, piensan que cualquiera lo puede hacer. Ojalá sintieran un poquito lo que es ser pastor, lo que es ser un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Ojalá. Pero un corazón egipcio, a él no le importa si es pastor o no. Él lo odia. No deciden no caminar con ellos, porque ellos aman el dinero, ellos aman el trabajo, ellos aman todo, menos el mandamiento de Dios, menos los propósitos de Dios. Andaban sin temor. Por eso en esta mañana, qué tan importante, queridos hermanos, qué tan importante es para nosotros las consecuencias de no salirnos de Cristo, las consecuencias de no apartarnos de Cristo. Que realmente el corazón se convierta a Cristo, que ame su palabra, que obedezca todos los días, que esté dispuesto a andar en el temor a Dios, que esté dispuesto a apartarse del pecado, que esté dispuesto a apartarse de todo lo desagradable, que deje de ser soberbio y bendiga a los pastores. ¿Usted bendice a los pastores? ¿Usted bendice a su pastor? Sus corazones no cambiaron. Tenían corazón de Egipto, tenían corazón de Sodoma y Gomorra. Su fortaleza estaba en el dinero, en el poder, y no en Cristo. Así que Moisés se puso en el lado de que no le gusta el trato de aquellos que no me gusta el trato de aquellos que no obedecen a la palabra. No me gusta. Dijo Moisés, yo me pongo de este lado. Yo me pongo del lado de aquellos que actúan conforme a la palabra, no de aquellos que actúan sin la palabra. Un egipcio es aquel que actúa sin la palabra. Un hijo de Dios es aquel que actúa con la palabra. Y por eso dice, a mí no me gusta cómo tú tratas, porque la palabra dice esto. La palabra dice del orden de autoridad. La palabra dice esto de la sujeción. La palabra dice esto de la honra. La palabra dice esto de la obediencia. La palabra dice esto del temor. La palabra dice esto y esto y esto y esto. Yo estoy en contra que tú maltrates. Que tú maltrates a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los hermanos, a todos. Porque no te diriges conforme a la palabra. Y por eso dijo Moisés, yo me pongo de este lado. No soy un egipcio. No soy una egipcia. Porque es tener el corazón y no un corazón de fe, de obediencia. Las consecuencias de salirse de Cristo, Dios los destruyó, hermano. Procura de ordenar tu vida. Procura, queridos hermanos, arrepentirte. Procura volver a las cosas de Dios. Reconcíliate con el Señor. Recibe a Jesucristo como tu Salvador. Ponte a cuentas con Él. Al menos dirige tu vida como Dios manda. Esto no es juego, queridos hermanos. Esto no es juego. Dios nos mandó a entregar nuestra vida. Por eso el Señor dijo a aquellos que andaban de ociosos, como decían los Sodoma, ¿por qué no se presentaron a trabajar? ¿Por qué no se presentan a servir? Entonces lo que el Señor estaba diciendo en Egipto, ¿por qué no se presentan delante de mí? Pero les gustaba presentarse delante de sus dioses antes que de Él. Que Dios nos ayude en este camino a cambiar nuestra vida. No tenemos un corazón de Egipto, no queremos un corazón de Sodoma. Queremos un corazón conforme al corazón de Dios. Queremos tener un corazón conforme al de Cristo, que siempre nos ayude a evitar los maltratos, los desprecios, sobre todo a bendecir a los pastores. Entonces entender, hermano, que debes de bendecir a aquellos que te guían tu vida. Los egipcios odiaban a los pastores, detestaban tenerlos cerca de ellos. Qué terrible. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Hermano, esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida.
Que Dios te guarde, hermano. Ayúdenos a compartir si estas prédicas te están bendiciendo. Ayúdenos a compartir. Dale like a la página. Vuélvete a Cristo. Cambia tu corazón, ordena tu vida. Que Dios te dé la sabiduría y muchas gracias a todos hermanos que estuvieron en esta mañana, las hermanas que estuvieron en esta mañana. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y mañana nos vemos.